La cruz y el puñal. Este es un extraordinario relato de las experiencias de un hombre al penetrar las partes más bajas y sombrías de la ciudad de Nueva York. Desde el comienzo fue guiado por el Espíritu Santo, tal como Abraham obedeció el mandato y salió sin saber a dónde iba. Los detalles de lo que él experimentó y su familia son a veces brutales y hasta repugnantes, pero a través de todos los sucesos se observa que una fe constante, que aunque a veces vacila, jamás fracasa. El Dr. Daniel A. Pelling en The Christian Herald, el Heraldo Cristiano. Capítulo 1. Toda esta extraña aventura comenzó una tarde-noche mientras sentado en mi despacho leía la revista Life y volví una página. A primera vista no parecía que hubiera nada en la página que me interesara. Figuraba un dibujo a tinta de un proceso que se realizaba en la ciudad de Nueva York a unos 560 kilómetros de distancia. No había estado jamás en Nueva York, ni había deseado ir allí nunca, excepto quizás para ver la Estatua de la Libertad. Comencé a dar vuelta a la hoja, pero al hacerlo, mi atención se concentró en la mirada de uno de los personajes del dibujo. Era un muchacho, uno de los 7 muchachos procesados por asesinato. El artista había captado una mirada tal de estupor, de odio y desesperación en su rostro, que abrí la revista cuán ancha era para observar con más detenimiento, y al hacerlo solté el llanto. ¿Qué me pasa?, me dije en voz alta, enjugándome impacientemente una lágrima. Luego miré con más atención el dibujo. Los muchachos eran todos jovencitos. Eran miembros de una pandilla llamada Los Dragones. A los dibujos de los muchachos les seguía la historia de cómo habían ido al parque Heathbridge en la ciudad de Nueva York, donde habían atacado brutalmente y muerto a Michael Farmer, un joven de 15 años de edad que sufría de polio. Armados de cuchillos, los 7 muchachos habían asesinado a la víctima 7 puñaladas en la espalda, para luego golpearlo en la cabeza con cinturones de cuero reforzados. Y se fueron limpiándose las manos ensangrentadas en el pelo, diciendo: «Le dimos una buena paliza». La historia me dio asco. Me revolvió el estómago. En nuestro pueblecito ubicado en las montañas, tales cosas eran misericordiosamente increíbles. Es por eso que quedé pasmado ante el pensamiento que nació de repente en mi cerebro. Un pensamiento maduro, como si procediera de alguna otra parte. Ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a esos muchachos. Lancé una ruidosa carcajada. ¿Yo? ¿Ir a Nueva York? ¿Un predicador rural meterse en una situación que desconoce por completo? Ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a esos muchachos. El pensamiento estaba aún allí, vívido como siempre, y al parecer del todo independiente de mis propios sentimientos e ideas. Seré un necio si voy. No sé nada de muchachos como esos, y no quiero tampoco saber nada de ellos. Pero no había nada que hacer. La idea no se borraba de mi mente. Tenía que ir a Nueva York, y además era imprescindible que lo hiciera de inmediato, mientras se ventilaba el proceso. A fin de entender el cambio radical que esta idea representaba para mí, es necesario decir que hasta ese día que volví la página de la revista, la mía había sido una vida corriente pero satisfactoria. La pequeña iglesia ubicada entre montañas de Phillipsburg, Pensilvania, de la que yo era pastor, había crecido paulatinamente. Habíamos construido un nuevo edificio para la iglesia, una nueva casa pastoral, y el presupuesto para la obra misionera aumentaba constantemente. Estaba satisfecho de nuestro crecimiento, puesto que 4 años atrás, cuando Gwen y yo arribábamos por primera vez a Phillipsburg como candidatos para el púlpito vacante de la iglesia, ésta ni aún tenía un edificio propio. La congregación, compuesta de 50 miembros, se reunía en una casa particular, empleando el piso de arriba para casa pastoral y la planta baja para los cultos de la iglesia. Cuando la comisión encargada de elegir el nuevo pastor nos llevó para que viéramos la casa, recuerdo que el tacón del zapato de Gwen atravesó el piso de madera de la casa pastoral. «Se necesitan hacer algunas reparaciones», admitió una de las damas de la iglesia, una señora corpulenta que tenía puesto un vestido de algodón estampado. Recuerdo que noté que esta mujer tenía en los nudillos de los dedos grietas llenas de tierra, a raíz de los trabajos agrícolas. «Los dejaremos solos para que recorran la casa a su gusto», nos dijeron. Y así fue que Gwen continuó recorriendo sola el piso de arriba de la casa. Por la forma como cerraba las puertas, me daba cuenta de que no se sentía feliz,
pero la verdadera sorpresa se produjo cuando abrió un cajón de la cocina. La oí dar un grito y corrí escaleras arriba. Allí estaban todavía procurando escabullirse 7 u 8 cucarachas grandes, negras y gordas. Gwen cerró de golpe el cajón. «Oh, David, no puedo», me dijo llorando. Y sin esperar que le respondiera, salió corriendo por el pasillo y bajó a todo correr las escaleras, mientras que sus tacones altos hacían un ruido estrepitoso. Me disculpé como pude ante la comisión y seguí a Gwen hasta el hotel, el único hotel de Phillipsburg, donde le encontré que ya me esperaba con el bebé. «Lo siento, querido», me dijo Gwen. «Es una gente tan buena, pero yo le tengo terror a las cucarachas». Gwen había ya empacado las valijas. Era evidente que por lo que a Gwen tocaba, Phillipsburg, Pensilvania, tendría que buscar otro candidato. Pero las cosas no sucedieron así. No podíamos irnos antes de la noche porque yo tenía que predicar en el culto vespertino. No recuerdo si mi sermón fue bueno, y sin embargo había algo en ese sermón que pareció impresionar a las 50 personas que asisten a esa pequeña iglesia. Varios de aquellos agricultores de manos encallecidas, sentados ante mí, se enjugaban las lágrimas con el pañuelo. Terminé mi sermón y mentalmente subí a mi automóvil y comenzaba a viajar alejándome a través de las colinas de Phillipsburg, cuando de repente un anciano caballero se puso de pie en el culto y dijo: «Reverendo Wilkerson, ¿quiere venir a ser nuestro pastor?». Se trataba de una forma más bien desusada y tomó a todos por sorpresa, incluso a mi esposa y a mí. Hacía varias semanas que los miembros de esta pequeña iglesia de las Asambleas de Dios no podían ponerse de acuerdo respecto de cuál candidato elegir, y ahora el anciano Meyer tomaba el asunto en sus propias manos y me invitaba directamente. Pero en vez de oposición, fue respaldado por cabezas que asentían y voces de aprobación. «Usted puede salir por unos instantes y consultar con su esposa», me dijo el señor Meyer. «Hablaremos con ustedes dentro de unos momentos». Afuera, en el coche, a oscuras, Gwen guardaba silencio. Debbie estaba dormida en la cunita de mimbre, en el asiento trasero del coche. La valija apoyada junto a ella, empacada y lista. Y en el silencio de Gwen se trasuntaba una callada protesta contra las cucarachas. «Necesitamos ayuda, Gwen», dije apresuradamente. «Creo que debemos orar». «Háblale respecto de esas cucarachas», dijo Gwen sombríamente. «Bien, eso haré». Incliné la cabeza. Allí en la oscuridad, frente a aquella pequeña iglesia, hice un experimento en una clase especial de oración que busca hallar la voluntad de Dios mediante una señal. Esta forma de hallar la voluntad del Señor se originó con Gedeón, quien al tratar de hallar la voluntad de Dios para su vida, pidió una señal con un vellón de lana. Puso un vellón de lana de cordero en el suelo y le pidió a Dios que enviara rocío en todas partes menos en el vellón. Por la mañana, la tierra estaba humedecida de rocío, pero el vellón de Gedeón estaba seco. Dios le había concedido la señal. «Señor», dije en voz alta, «quisiera que me dieses ahora una señal. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Si podemos descubrir cuál es, Señor. Si quieres que nos quedemos aquí en Phillipsburg, te pedimos que nos lo hagas saber, haciendo que la comisión nos elija por unanimidad de votos, y que por iniciativa propia decidan refaccionar la casa pastoral, poniendo una refrigeradora decente y una cocina económica». «Y señor», dijo Gwen interrumpiéndome, porque en ese momento se abría la puerta del frente de la iglesia y la comisión comenzaba a caminar hacia nosotros, «que por propia iniciativa maten las cucarachas». La comisión salió de la iglesia seguida de toda la congregación y se reunió alrededor del automóvil junto al cual ahora Gwen y yo estábamos de pie. El señor Meyer se aclaró la garganta. En tanto que él hablaba, Gwen me oprimió la mano en la oscuridad. «Reverendo Wilkerson y señora», dijo. Hizo una pausa y comenzó de nuevo. «Hermano David, hermana Gwen, hemos votado y todos estamos de acuerdo en que ustedes sean nuestros nuevos pastores. La votación ha sido 100%. Si resuelven venir, repararemos la casa pastoral, pondremos una nueva cocina y otras cosas necesarias, y la hermana Williams me dice que fumigará el lugar». «Para librarnos de esas cucarachas», añadió la señora Williams, dirigiéndose a Gwen.
A la luz que bañaba el césped y que salía de la puerta abierta de la iglesia, podía ver que Gwen lloraba. Más tarde, de vuelta en el hotel, después de haber estrechado la mano de todos los presentes, Gwen me dijo que se sentía muy feliz. Y éramos felices en Phillipsburg. La vida de un pastor rural me sentaba perfectamente. La mayor parte de mis feligreses eran agricultores u obreros de las minas de carbón, personas honradas, temerosas de Dios y generosas. Traían los diezmos de los productos que envasaban de la mantequilla, huevos, leche y carne. Eran personas industriosas y felices, personas que uno podía admirar y de quienes se podía aprender. Después de haber estado allí un poco más de un año, compramos una vieja cancha de béisbol en las afueras de la ciudad, en donde otrora Lou Gehrig había jugado a la pelota. Recuerdo el día que me puse el jump plate, miré hacia el jardín central y le pedí al Señor que nos edificara una iglesia justamente allí, teniendo como piedra fundamental el jump plate y el púlpito más o menos en el sitio ubicado entre la primera y la segunda base. Y eso es lo que exactamente ocurrió. Construimos la casa pastoral contigua a la iglesia, y mientras Gwen fue señora de aquella casa, ningún insecto pudo jamás levantar la cabeza. Era un hermoso y pequeño chalet de 5 habitaciones, pintado de rosa desde donde se divisaban por un lado las colinas y por otro lado la cruz blanca de la iglesia. Gwen y yo trabajamos con ahínco en Phillipsburg y alcanzamos cierto éxito. El día de Año Nuevo, en 1958, había 250 personas inscritas en la iglesia, incluso Bonnie, nuestra nueva hijita. Pero yo me sentía intranquilo. Comenzaba a experimentar cierta clase de descontento espiritual, que no se aliviaba con mirar la nueva iglesia edificada en un terreno de unas 2 hectáreas, rodeada de colinas, ni con el creciente presupuesto misionero, ni con el aumento de asistencia a la iglesia. Recuerdo la noche precisa que lo reconocí de la misma forma que la gente recuerda fechas importantes en su vida. Fue el 9 de febrero de 1958. Esa noche decidí vender mi televisor. Era tarde. Gwen y las niñas estaban dormidas, y yo me hallaba frente al televisor mirando un programa de medianoche. La historia que se desarrollaba ante mis ojos involucraba un número de danza en el cual varias coristas caminaban por el escenario en ropas escasas. Recuerdo que de repente pensé en lo monótono que era todo aquello. «Te estás poniendo viejo, David», dije a modo de advertencia personal. Pero aunque lo procuraba, no podía concentrarme en la vieja historia gastada y en la joven. ¿Cuál era? Cuyo destino en las tablas debía ser asunto del palpitante interés para todos los televidentes. Me levanté y apagué el televisor, observando a las jóvenes que desaparecían en un pequeño punto luminoso en el centro de la pantalla. Salí de la sala, fui a mi despacho y me senté en la silla giratoria tapizada de cuero marrón. ¿Cuánto tiempo me paso todas las noches mirando esa pantalla?, me pregunté. Por lo menos 2 horas. ¿Qué pasaría, Señor, si vendiera mi televisor y pasara ese tiempo orando? De todas maneras era el único de la familia que miraba televisión. ¿Qué ocurriría si pasaba 2 horas en oración todas las noches? La idea era emocionante. Sustituye la televisión por la oración y verás lo que ocurre, me dije. De inmediato acudieron a mi mente objeciones a esa idea. Por la noche estaba cansado. Necesitaba relajar mis nervios y cambiar el ritmo. La televisión era parte de nuestra cultura social. No era bueno que un ministro evangélico se aislara de aquello que la gente veía y que era tema de conversaciones. Me levanté de la silla, apagué las luces y me paré junto a la ventana mirando hacia las colinas bañadas por la luz de la luna. Luego le pedí otra señal al Señor. Una señal que estaba destinada a cambiar mi vida. Impuse a Dios una condición difícil, según me parecía, puesto que en realidad no quería dejar la televisión. Jesús, dije, necesito ayuda para decidirme, de manera que he aquí lo que te pido. Voy a poner un aviso en el diario ofreciendo en venta mi televisor. Si tú apoyas la idea, haz que un comprador aparezca de inmediato, que aparezca dentro de 1 hora, dentro de media hora de haber salido del diario a la calle. Cuando le hablé a Gwen respecto de mi decisión a la mañana siguiente, no pareció impresionada. «¿Media hora?», exclamó. «Me parece, David Wilkerson,
que en realidad no quieres orar. Gwen estaba en lo cierto, pero de cualquier manera puse el aviso en el diario. Era un cuadro cómico en nuestra sala después que apareciera el diario. Yo me hallaba sentado en el sofá con el televisor que me miraba desde un lado y las niñas y Gwen desde el otro, y mis ojos fijos en un gran reloj despertador junto al teléfono. Pasaron 29 minutos. Bien, Gwen, dije, parece que tienes razón. Yo creo que no voy a tener que... Sonó el teléfono. Tomé el auricular lentamente, mirando a Gwen. ¿Tiene un televisor para la venta?, me preguntó un hombre del otro lado de la línea. Sí, es un RCA, en buenas condiciones, con pantalla de 48 centímetros. Lo compré hace 2 años. ¿Cuánto quiere? $100, le dije rápidamente. Ni había pensado cuánto pedir hasta ese momento. Trato hecho, dijo el hombre sencillamente. ¿No lo quiere ver siquiera? No, téngalo listo en 15 minutos. Llevaré conmigo el dinero. Desde entonces mi vida no ha sido la misma. Todas las noches, a medianoche, en vez de hacer girar botones y perillas, entraba en mi despacho, cerraba la puerta y comenzaba a orar. Al principio las horas parecían marchar lentamente y me ponía intranquilo. Luego aprendí a integrar la lectura sistemática de la Biblia con mi vida de oración. Nunca había leído antes la Biblia de tapa a tapa, incluyendo las genealogías, y aprendí lo importante que es establecer el equilibrio entre la oración que pide y la oración de alabanza. Qué maravilloso es pasar una hora entera dándole gracias a Dios. Esta práctica sitúa la vida en una perspectiva distinta. Fue durante una de esas noches de oración que tomé al azar la revista Life. Me había sentido extrañamente intranquilo esa noche. Estaba solo en casa. Gwen y las niñas se hallaban en Pittsburgh visitando a los abuelos. Había estado orando durante largo tiempo. Me sentía particularmente cerca de Dios. Y sin embargo, por razones que no podía entender, sentía que pesaba sobre mi corazón una tristeza grande, profunda. Esa tristeza cayó sobre mi corazón de repente y comencé a preguntarme lo que podría significar. Me puse de pie y encendí las luces de mi despacho. Me sentía intranquilo, como si hubiese recibido órdenes sin poder entender en qué consistían. ¿Qué es lo que quieres decirme, Señor? Di unas vueltas por mi oficina, procurando entender lo que me estaba ocurriendo. Sobre mi escritorio había un ejemplar de la revista Life. Estiré la mano para tomarlo y luego me detuve. No, no iba a caer en esa trampa. Leer una revista cuando debía estar orando. Comencé a caminar de nuevo por la oficina y cada vez que me acercaba al escritorio, mi atención convergía en la revista. Señor, ¿hay en la revista algo que tú quieres que yo vea?, dije en alta voz. Mis palabras retumbaron en el silencio de la casa. Me senté en la silla giratoria tapizada de cuero y con el corazón palpitante, como si estuviera en los umbrales mismos de algo portentoso que no podía entender. Abrí la revista. Momentos más tarde mi vista se había fijado en aquel dibujo a tinta de los 7 muchachos, y las lágrimas comenzaban a correrme por el rostro. La noche siguiente era miércoles, noche de culto de oración en la iglesia. Decidí informar a la congregación respecto de mi experimento de oración de las 12 a las 2 de la mañana y acerca de la extraña sugerencia que había resultado de ese experimento de oración. La noche de aquel miércoles era fría. Era a mediados del invierno y había comenzado a nevar. No fueron muchas las personas que vinieron esa noche a la iglesia. Los agricultores, según creo, temían ser sorprendidos por una tormenta de nieve en el pueblo. Hasta las gentes del pueblo que asistían al culto llegaron tarde y ocuparon los últimos asientos de la iglesia, que es siempre una mala señal para el predicador. Significaba que tendría una congregación fría, a la cual dirigir la palabra. No intenté siquiera predicar un sermón esa noche. Cuando me puse de pie tras el púlpito, pedí que todos pasaran a sentarse en las primeras bancas. Porque tengo algo que quiero enseñarles, les dije. Abrí la revista Life y se las enseñé. Miren bien la cara de esos muchachos, les dije, y luego les narré cómo el llanto había acudido a mis ojos y cómo había recibido instrucciones claras de ir yo mismo a Nueva York y procurar ayudar a esos muchachos. Mis feligreses me miraban impasibles. No me daba a entender y me daba cuenta del porqué. El instinto natural de cualquiera sería de aversión hacia esos jóvenes,
y no de simpatía. Ni aun yo podía entender mi propia reacción. Luego ocurrió algo maravilloso. Le informé a la congregación que quería ir a Nueva York, pero no tenía dinero. A pesar de que había tan pocas personas presentes esa noche y de que no entendían lo que yo trataba de hacer, mis feligreses se pusieron de pie en silencio. Avanzaron hacia el frente de la iglesia y uno por uno colocaron su ofrenda sobre la mesa de la comunión. La ofrenda alcanzó a $75, más o menos, lo suficiente para un viaje de ida y vuelta en automóvil a Nueva York. El jueves estaba listo para salir. Llamé por teléfono a Gwen y le expliqué, temo que sin éxito, lo que trataba de hacer. ¿Crees sinceramente que es el Espíritu Santo quien te dirige?, me preguntó Gwen. Sí, querida, lo creo sinceramente. Bien, entonces no te olvides de llevar medias abrigadas. En las primeras horas de la mañana del jueves, subí a mi viejo automóvil con Miles Hoover, el director de los jóvenes de mi iglesia. Di marcha atrás al coche y salí a la calle. Nadie nos vino a despedir. Otro indicio de la falta total de entusiasmo que acompañaba el viaje. Y esa falta de entusiasmo no se podía achacar simplemente a los demás. La sentía yo mismo. Continuamente me preguntaba qué era lo que me llevaba hasta Nueva York, con una página arrancada de la revista Life. Me preguntaba incesantemente por qué el rostro de aquellos muchachos me hacía llorar aun cuando los miraba. Tengo miedo, Miles, tengo miedo, confesé finalmente mientras corríamos a lo largo de la autopista de Pensilvania. ¿Miedo? Temo que esté haciendo algo temerario. Quisiera saber si hay alguna manera de estar seguro que Dios es quien dirige mis pasos y que no es algún capricho alocado de mi propia cabeza. Manejé un rato en silencio. ¿Miles? ¿Qué? Mantenía los ojos fijos en la carretera y no me atrevía a mirarle de frente. Quiero que hagas algo. Saca la Biblia y ábrela al azar y léeme el primer pasaje sobre el cual pongas el dedo. Miles me miró como si me acusara de practicar cierta clase de rito supersticioso, pero hizo lo que le pedí. Tomó la Biblia que estaba en el asiento trasero del coche. Por el rabillo del ojo lo observé que cerraba los ojos, inclinaba la cabeza hacia atrás, abría el libro y señalaba con determinación un cierto lugar de la página. Luego lo leyó para sí. Lo observé que se daba vuelta para mirarme, pero no me dijo nada. ¿Y? Le pregunté. El pasaje se encontraba en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, leyó Miles, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estos versículos nos animaron profundamente mientras viajábamos hacia Nueva York, y era una buena cosa, puesto que sería el último consuelo que íbamos a recibir durante un tiempo largo, muy largo. Capítulo 2. Llegamos a las afueras de Nueva York a lo largo de la Ruta 46 que une la autopista de Nueva Jersey con el puente George Washington. Una vez más tenía que luchar con la lógica. ¿Qué iba a hacer una vez que pasara al otro lado del puente? No lo sabía. Necesitábamos gasolina, de manera que nos detuvimos en una estación de servicio ubicada cerca del puente. Mientras Miles se quedó en el coche, yo tomé el artículo de la revista Life. Fui a una cabina telefónica y llamé al fiscal de distrito mencionado en el artículo. Cuando finalmente logré comunicarme con la oficina que correspondía, traté de hablar como un pastor evangélico de importancia, investido de una misión divina. La persona que me atendió en la oficina del fiscal de distrito no quedó impresionada. El fiscal de distrito no tolerará ninguna interferencia en este caso. Adiós, señor. Y la comunicación quedó cortada. Salí de la cabina telefónica y me quedé de pie por unos momentos junto a una pirámide de latas de aceite, tratando de captar de nuevo el sentido de la misión que me impulsaba. Nos hallábamos a 560 kilómetros de mi casa y estaba oscureciendo. El cansancio, el desánimo y un vago temor se habían apoderado de mí. Me sentía solo. Por alguna razón, mientras me hallaba de pie junto a la luz crepuscular de los avisos de neón de aquella estación de servicio, después de haber experimentado el desaire que esperaba, la dirección divina que había recibido en la tranquilidad de mi iglesia, en las montañas, no me parecía tan convincente. David. Era Miles el que me llamaba.
Estamos bloqueando la salida. Partimos de la estación de servicio y entramos de nuevo en la carretera. Al instante nos sentimos apresados, en una gigantesca marea de tráfico. No podíamos habernos vuelto si lo hubiéramos querido. Jamás en mi vida había visto tantos automóviles y todos deprisa. Me pasaban por los costados y me tocaban bocina. Los frenos hidráulicos de los gigantescos camiones silbaban amenazadores. ¿Qué cuadro presentaba el puente? Era un río de luces rojas a la derecha, las luces traseras de los coches que iban delante, y el resplandor blanco del tráfico que avanzaba en dirección opuesta y la inmensa línea de los rascacielos que se recortaba en la lontananza, surgiendo de la noche. Comprendí de pronto que era un rústico campesino. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté a Miles a la salida del puente, en donde una docena de luces verdes nos señalaban distintas carreteras cuyos nombres nada significaban para nosotros. Cuando se encuentre en duda, dijo Miles, siga el coche que va adelante. El coche que iba adelante, según resultó, se dirigía a Manhattan Superior, y así lo hicimos nosotros. ¡Mire!, dijo Miles, después de pasar yo 2 luces rojas sin detenerme y de casi atropellar a un policía que se quedó sacudiendo tristemente la cabeza. Allí se ve un nombre que conozco. Broadway. El nombre conocido de esta calle era como un rostro familiar en medio de una multitud de desconocidos. Seguimos la calle Broadway, pasando por calles cuyos números descendían paulatinamente desde un número superior al 200 hasta menos de 50. Y repentinamente nos encontramos en Times Square. Pensamos en noches serenas en Phillipsburg, mientras Miles leía ahora las palabras de las marquesinas de los teatros y cines. Secretos desnudos, amor sin cariño, la jovencita de la noche, vergüenza. Grandes letras blancas en uno de los teatros decían, para mayores solamente. Mientras un hombre vestido de uniforme rojo mantenía en línea a una fila de niños inquietos que se empujaban. Unas cuadras más adelante llegamos a la tienda de Macy's y luego Kimball's. Mi corazón me dio un salto a la vista de ellas. He aquí nombres que conocía. Gwen había encargado artículos de estas tiendas. Las medias abrigadas que me había hecho prometer que llevaría procedían, pensé, de Gimbel's. Establecía un punto de contacto con lo viejo y familiar. Yo quería quedarme cerca de esos comercios. Busquemos un hotel en las cercanías, le sugería Miles. Del otro lado de la calle se encontraba el Hotel Martinique. Decidimos hospedarnos allí, pero ahora surgía el problema del estacionamiento. Había una playa de estacionamiento enfrente del hotel, pero cuando el encargado en el portón de entrada me dijo $2 por noche, di de inmediato marcha atrás y me volví a la calle. Es porque somos de afuera, le dije a Miles mientras me alejaba a una velocidad con la que esperaba demostrar mi indignación. Se creen que pueden aprovechar porque uno es forastero. Media hora más tarde nos encontrábamos de nuevo en la playa de estacionamiento. Bueno, salió con la suya, le dije al hombre, que ni siquiera esbozó una sonrisa. Minutos más tarde nos hallábamos en nuestra habitación en el piso número 12 del Hotel Martinique. Estuve de pie junto a la ventana por largo tiempo, mirando hacia abajo a la gente y los automóviles. De vez en cuando una ráfaga de viento levantaba en la esquina nubes de polvo y de pedazos de diarios. Un grupo de muchachos se acurrucaba alrededor de un fuego del otro lado de la calle. Había 5. Bailaban de frío, calentándose las manos sobre el fuego y preguntándose sin duda qué iban a hacer. Palpé la página de la revista Life que tenía en el bolsillo y pensé en qué forma unos cuantos meses antes otros 7 muchachos, quizá parecidos a estos, caminando a la deriva, envueltos en una nube de ira y hastío, se habían encontrado de repente en el parque Highbridge. Voy a tratar de nuevo de comunicarme con la oficina del fiscal de distrito, le dije a Miles. Con sorpresa descubrí que estaba abierta todavía. Sabía que me estaba convirtiendo en una molestia, pero no se me ocurrió otra manera de comunicarme con esos muchachos. Llamé 2 veces más y luego la tercera vez. Y al final fastidié a alguien tanto que me suministró alguna información. Mire, se me respondió con sequedad, la única persona que le puede dar permiso para ver a esos muchachos es el mismo juez Davidson. ¿Y cómo puedo ver al juez Davidson? La voz denotaba fastidio. Asistirá al proceso mañana por la mañana. Calle Kurt, número 100.
Y ahora, adiós. Por favor, no nos llame más aquí. No podemos ayudarle. Intenté una llamada más, esta vez al juez Davidson, pero la telefonista me dijo que su línea había sido desconectada. Añadió que lo lamentaba, pero que no era posible comunicarse con el juez Davidson. Fuimos a la cama, pero yo, por lo menos, no pude dormir. Para mis oídos no acostumbrados a la vida de la ciudad, cada ruido que se producía en la noche era una amenaza. La mitad de la noche la pasé con Bella, preguntándome qué era lo que hacía allí, y la otra mitad la pasé elevando oraciones fervientes de agradecimiento que, cualquiera fuese la causa, no me podía retener aquí mucho tiempo. A la mañana siguiente, poco después de las 7, Miles y yo nos levantamos, nos vestimos y salimos del hotel. No tomamos desayuno. Ambos sentíamos instintivamente que una crisis nos esperaba, y consideramos que este ayuno nos permitiría hallarnos en condiciones óptimas, tanto físicas como mentales. Si hubiésemos conocido a Nueva York mejor, hubiéramos tomado el subterráneo para ir a los tribunales. Pero como no conocíamos Nueva York, sacamos el coche de la playa de estacionamiento, preguntamos la dirección de la calle Court y una vez más nos dirigimos hacia Broadway. El número 100 de la calle Court pertenece a un edificio gigantesco y aterrorizador al cual acuden personas que sienten odio y que buscan la venganza. Todos los días atrae a centenares de personas que tienen asuntos legítimos que ventilar, pero también atrae a espectadores curiosos y estúpidos que vienen a compartir, sin peligro, la ira que allí se desencadena. Ese día un hombre en particular hacía comentarios en voz alta fuera de la sala del tribunal, en donde el proceso por la muerte de Michael Farmer iba a proseguir más tarde esa mañana. La silla eléctrica no es castigo suficiente para esos, dijo dirigiéndose al público en general. Luego, volviéndose al guardia uniformado que estaba estacionado junto a las puertas cerradas, dijo: hay que enseñarles una lección a esos matones. Hay que hacer un ejemplo de ellos. El guardia se metió los dedos pulgares en el cinturón y le dio la espalda, como si hubiese aprendido hacía mucho tiempo que esta era la única manera de defensa contra los que se nombraban a sí mismos guardianes de la justicia. Cuando nosotros llegamos, a las 8:30, había 40 personas esperando en fila para entrar en la sala del tribunal. Descubrí más tarde que ese día había disponibles solamente 42 butacas en la sección para los espectadores. Con frecuencia he pensado que si nos hubiéramos detenido a tomar el desayuno, todo lo que me ha ocurrido desde aquella mañana del 28 de febrero de 1958 hubiese tomado una dirección distinta. Durante 1 hora y media esperamos en fila, no atreviéndonos a irnos, puesto que había otros esperando la oportunidad de ocupar nuestro lugar. En cierto momento, cuando un empleado del tribunal pasó junto a la fila, yo le enseñé una puerta que estaba a cierta distancia en el corredor y le pregunté: ¿es aquella la oficina del juez Davidson? Por toda respuesta asintió con la cabeza. ¿Cree usted que podría entrevistarme con él? El hombre me miró y se rió. No me respondió, sino que emitió una especie de gruñido, entre despreciativo y burlón, y se alejó. Alrededor de las 10 de la mañana, un guarda abrió las puertas del tribunal y entramos a un vestíbulo en donde cada uno de nosotros fue brevemente inspeccionado. Levantamos los brazos. Supuse que buscaban armas. Han amenazado la vida del juez, dijo el hombre enfrente de mí, volviendo la cabeza mientras era palpado. La pandilla de los dragones dicen que lo agarraron en el tribunal. Miles y yo ocupamos los 2 últimos asientos. Me hallé sentado junto al hombre que pensaba que la justicia debía ser más sumaria. Esos muchachos debían estar ya muertos, ¿no es así?, me dijo aún antes de que nos hubiésemos sentado, y luego, volviéndose a la otra persona que estaba sentada junto a él, le formuló la misma pregunta antes de que yo tuviera oportunidad de responderle. Me sorprendió el tamaño de la sala del tribunal. Yo me había imaginado una sala impresionante con centenares de asientos, pero me imagino que esa idea procedía de Hollywood. En realidad, la mitad de la sala estaba ocupada por personal del tribunal, una cuarta parte por la prensa y solo una pequeña sección en el fondo estaba destinada al público. Mi amigo sentado a mi derecha hizo un comentario sin interrupción respecto de los procedimientos que seguía el tribunal. Un grupo numeroso de hombres penetró en el tribunal desde atrás, y se me informó que eran los abogados designados por el tribunal. Son 27, me dijo mi amigo.
los que tienen que proporcionar el Estado. Ningún otro defendería a estos canallas. Además no tienen dinero alguno. Son muchachos de habla hispana. No lo sabía, pero no dije nada. Tuvieron que decir que eran inocentes. Son las leyes del Estado por asesinato de primer grado. Debían ser condenados a la silla eléctrica. Todos. Luego entraron los muchachos. Yo no sé lo que había estado esperando. Hombres, me imagino. Después de todo, se trataba de un proceso por asesinato, y jamás había pensado en realidad que hubiese niños que pudiesen cometer un asesinato. Pero esos eran niños, 7 muchachitos encorvados, asustados, pálidos, enflaquecidos, procesados por un asesinato brutal. Cada uno estaba esposado al guardia, y cada guardia, según me parecía, era extraordinariamente corpulento, como si se los hubiese escogido deliberadamente para hacer contraste. Los 7 muchachos fueron escoltados a un sitio ubicado a la izquierda de la sala. Se los hizo sentar y se les quitaron las esposas. Esa es la forma de tratarlos, me dijo mi vecino. No hay que descuidarse en lo más mínimo. Dios, ¿cómo los odio? Dios parece ser el único que no los odia, le dije. ¿Qué? Alguien comenzó a golpear en un pedazo de madera, abriendo la sesión al entrar el juez con paso rápido, mientras todo el tribunal se puso de pie. Observé los procedimientos en silencio, pero no así mi vecino. Se expresó en forma tan enfática que varias veces la gente se dio vuelta para mirarlo. Una muchacha era interrogada esa mañana. «Esa es la muñeca de la pandilla», me dijo el hombre sentado a mi lado. «Una muñeca es una prostituta joven». Se le mostró un cuchillo a la joven y se le preguntó si lo reconocía. Ella admitió que sí, que era el cuchillo del cual había limpiado sangre la noche del asesinato. Se tardó toda la mañana para conseguir esa simple declaración. Y de repente, el procedimiento terminó. Me tomó de sorpresa, lo que puede, en parte, explicar lo que ocurrió después. No tuve tiempo de pensar lo que iba a hacer. Vi al juez Davidson que se ponía de pie y anunciaba que el tribunal levantaba la sesión. Con los ojos de mi imaginación, lo vi que salía de la sala, pasaba por la puerta y desaparecía para siempre. Me pareció que si no lo veía ahora, jamás lo vería. «Voy allí a hablar con él», le susurré a Miles. «¿Ha perdido la razón? Y si no...» El juez estaba recogiendo su túnica y preparándose para partir. Musité una rápida oración. Agarré la Biblia en mi mano derecha, esperando que me identificara como ministro evangélico. Hice a un lado a Miles, penetré en el pasillo y corrí hacia el frente de la sala. «¡Su Excelencia!», grité. El juez Davidson dio media vuelta, molesto y airado por haberse violado la etiqueta de la corte. «Su Excelencia, le ruego tenga en consideración que soy un ministro evangélico y concédame una entrevista». Para entonces los guardias me habían alcanzado. Supongo que el hecho de que la vida del juez había sido amenazada fue responsable por parte de la brusquedad que siguió. 2 de ellos me tomaron de los codos y me empujaron por el pasillo, mientras que se produjo un repentino remolino y gritos en la sección de prensa. En circunstancias que los fotógrafos emprendían veloz carrera hacia la salida, procurando sacar fotografías. Los guardias me entregaron a 2 personas vestidas de uniformes azules, que se hallaban en el vestíbulo. «Cierren esas puertas», ordenó uno de los oficiales. «Que nadie salga». Luego, volviéndose a mí, dijo: «Muy bien, ¿dónde está el arma?». Aseguré que no tenía arma alguna. Una vez más se me palpó. «¿Quién estaba con usted? ¿Quién más está allí?». «Miles Hoover. Es nuestro dirigente de los jóvenes». Trajeron a Miles. Creo que temblaba más de ira y vergüenza que de temor. Algunos periodistas lograron entrar en la sala mientras la policía nos interrogaba. Le enseñé a la policía mis credenciales de ordenación para que supieran que era un clérigo verdadero. Discutían entre sí respecto de acusaciones que debían formulárseme. El sargento dijo que consultaría con el juez Davidson. Mientras se había ido, los periodistas nos formularon a mí y a Miles numerosas preguntas. ¿De dónde éramos? ¿Por qué habíamos procedido así? ¿Estábamos con los dragones? ¿Habíamos robado esas cartas credenciales de la iglesia o las habíamos falsificado? El sargento regresó diciendo que el juez Davidson no quería formular cargo alguno y que se me dejara ir si prometía no volver jamás. «No se preocupen», dijo Miles. «Nunca volverá». Me escoltaron bruscamente hasta el corredor.
Allí en semicírculo, los periodistas nos esperaban con sus cámaras listas. Uno de ellos me dijo: reverendo, ¿qué libro tiene en la mano? Mi Biblia. ¿Se avergüenza de ella? Seguro que no. ¿No? Entonces, ¿por qué la esconde? Levántela en alto, así la podemos ver. Y yo fui lo suficientemente ingenuo como para levantarla en alto. Resplandecieron los fogonazos y de repente supe cómo iba a aparecer en los diarios. Un predicador rural enarbolando la Biblia, con los pelos de punta, interrumpe un proceso por asesinato. Simplemente uno de los periodistas, procedió con más objetividad. Se trataba de Gabe Pressman, del servicio noticioso de la National Broadcasting Company. Me formuló algunas preguntas respecto del por qué estaba interesado en esos jóvenes que habían cometido un crimen tan horrendo. ¿Ha observado la cara de esos muchachos? Sí, naturalmente. ¿Y todavía me formula esa pregunta? Gabe Pressman esbozó una débil sonrisa. Ya sé lo que me quiere decir. Bien, reverendo, de cualquier manera, usted es diferente de los curiosos. Era sin duda diferente, tan diferente como para pensar que me animaba a alguna misión divina, mientras que todo lo que hacía era el papel de necio, tan diferente como para traer oprobio a mi iglesia, a mi pueblo y a mi familia. Tan pronto como nos dejaron ir, nos trasladamos apresuradamente a la playa de estacionamiento, donde tuvimos que pagar $2 extra por estacionamiento. Miles no dijo ni una palabra. En cuanto entramos en el coche y cerramos la portezuela, bajé la cabeza y lloré durante 20 minutos. Vámonos a casa, Miles. Salgamos de aquí de inmediato. Al pasar por el puente Jorge Washington, volví la cabeza y miré una vez más los rascacielos de Nueva York. De repente recordé el pasaje de los salmos que me había animado tanto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué clase de dirección divina había seguido? Comencé a dudar de que existieran instrucciones precisas de Dios. ¿Y cómo me podría presentar ante mi esposa, mis padres y mi iglesia? Me había puesto de pie ante mi congregación y le había dicho que Dios había inspirado mi corazón, y ahora debía volver a casa y decirles que había cometido un error, y que no sabía cuál era la voluntad de Dios en el asunto.